Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a hablar del ciclo de infección del herpes, que es válido para todos los tipos de herpes, pero centrándonos en el herpes simple tipo 1. El genoma es más grande que los anteriores virus que habíamos visto, los polipomavirus. Por eso va a haber tres oleadas, tres fases de transcripción. La replicación es nuclear. Se caracterizan estos virus porque tienen una fase lítica y una fase de latencia. Pueden establecer una infección latente. El ciclo de infección completo dura 20 horas. Y vamos a explicar los pasos, cómo ocurre. Existen unas proteínas implicadas en una unión al receptor, que son la Gb y la Gc. Y un correceptor que es la Gd. Veíamos que había un tipo de fusión que estaba mediada por receptores. Este caso es el del herpes. El receptor es un proteoglucano. El más típico es un heparansulfato, al que se une por las cadenas de glucosaminoglucanos las proteínas Gb y Gc. Y la proteína Gd se une a la nectina 1 y a la nectina 2. Decíamos que entran por receptor mediante fusión. Entonces algunas proteínas del tegumento se quedarán en el citoplasma, como es la VHS, que producirá la degradación de mensajeros celulares para que no se traduzcan. Y en el núcleo, la VP16 va a activar la transcripción. Va a ser la proteína iniciadora de primera ronda de activación de la transcripción. Para llegar al núcleo, la cáside es transportada por el citoesqueleto y en el poro se descasida. Entra el ADN lineal al núcleo de la célula y allí se circulariza, como vemos. Vemos aquí las partículas de herpes, sus glucoproteínas receptores GBC y su proteína que se une al corrector, la D, la envoltura, en blanco el tegumento, dentro la cáside con su ADN bicatenario lineal. Se une a un receptor y a un correceptor, por el citoesqueleto es transportado, entra por los poros nucleares donde se descasida y al entrar el ADN lineal se circulariza. Bien, se va a producir la primera ronda de transcripción, que es la producción de las proteínas alfa. Se transcribe el ADN circular a ARNs mensajeros que van a producir las proteínas alfa. Se llama la primera transcripción, la de las proteínas alfa, la transcripción inmediata temprana. Hemos dicho que la proteína VP16 activa las proteínas alfa. Codifican proteínas de unión al ADN que activan la transcripción. Esa va a ser la función de las proteínas alfa. Hacer que se codifiquen proteínas de unión al ADN para activar la transcripción. Todas esas transcripciones las produce la ARN polimerasa celular tipo 2. Vemos aquí cómo se produce la primera transcripción, proteínas alfa que entran al núcleo para producir
la segunda traducción, la de los ARN mensajeros beta que van a volver a salir para cumplir la siguiente función. La anterior era la transcripción inmediata temprana. La segunda transcripción es la transcripción temprana. Aquí las proteínas que se producen son las beta y van a tener función en la replicación. Se producen la transcripción por la ARN polimerasa celular y las proteínas que se van a producir son para la replicación. Se produce una DNA polimerasa que es la UL30, una DNA binding de unión que separa las cadenas que se unen al ADN, al monocatenario. Va a facilitar así la replicación, separando las cadenas para que se produzca mediante el fenómeno del círculo rodante, se vayan produciendo las cadenas. Este DNA binding son la UL42 y la UL29. Se va separando las cadenas que se van uniendo al molde. La helicasa y la primasa forman un complejo constituido por las proteínas UL5 y UL28. Aparte de abrir el ADN, la primasa actúa como cebador. Hay 3 regiones ORI. La proteína que identifica las regiones ORI es la OL9. Como hemos visto, la transcripción temprana tiene proteínas que van a estar implicadas en la replicación. La última fase de transcripción ya se produce cuando muchos moldes de ADN están ya replicados. Vamos a ver aquí el dibujo. Se producen los ARN mensajeros beta, se producen las proteínas beta que vuelven a entrar aquí para ayudar a producir la replicación. Luego, decir que lo volveremos a decir, que una vez que se produce la replicación, se producen las proteínas gamma, con el ARN mensajero gamma, salen las proteínas gamma y van a producir proteínas estructurales, ya se encasillará el ADN. Pero vamos a hablar antes de la replicación. La replicación tiene 3 regiones de inicio, 3 ORI que forman cada uno una burbuja o una horquilla de replicación, como se quiera llamarle. El mecanismo es el del círculo rodante, en el que una cadena se produce en continuo y otra a trocito. Lo vamos a ver un poco aquí. La cadena que se produce en dirección 5', 3', se va a producir continua. Continua se va a producir. Mediante lo que hemos dicho, la ADN polimerasa, la ADN que separaba el ADN monocatenario, las helicasas y las primasas, una vez identificado el ORI, se va a producir continuo. Pero existe otra cadena, la que se produce en dirección
todas se producen en dirección 5', 3', pero esta tenía un molde aquí 3', 5'. Pues aquí el molde es 5', 3'. Pues esta se tiene que producir a trocitos. Para que se produzca un 5', 3', se va cortando, se va produciendo otro trocito de 5' a 3'. Tiene que avanzar a trocitos y en cada trocito ponerle una primasa. Y finalmente, cada trocito que se va cortando, formándose de 5' a 3' y cortándose y poniendo una nueva primasa, se unen por la ligasa. Aquí vemos el mecanismo del ORI, donde se forma la horquilla, la burbuja, y se van produciendo dos cadenas, una de 5', 3', y otra vemos que aquí se produce otra y esta se va produciendo a trocitos de los 3 ORIs. El fenómeno por el que da lugar a un genoma dentro de otro se llama concatémeros. Y el lipisoma que está en los círculos rodantes en el núcleo codifica el lipisoma codifica cuando está ya en el periodo de latencia en los círculos rodantes, codifica una proteína que es la proteína LAZ, que evita la apoptosis de las neuronas para que las neuronas duren y el virus perviva dentro. Por último, voy a hablar de dos últimas partes de la transcripción tardía, en el que tienen que volver al núcleo las proteínas gamma para formar las cásides. Tiene que haber enzimas que corten los concatámeros en un DNA lineal, es decir, que tiene que haber endonucleasas, y con las partículas de la cáside y los concatámeros lineales ya se ensamblan en el núcleo. Entonces pasa por la membrana interna del núcleo, coge la envoltura de lípidos, suelta la envoltura en la membrana externa, la coge en la membrana interna, suelta en la externa, parece que adquiere algunas proteínas del tegumento en el citoplasma, en el Golgi coge las proteínas, las glicoproteínas, y ya dentro del Golgi avanza el Golgi y sale por exocitosis, saliendo el virus por la membrana celular. Si este vídeo os ha gustado, podéis darle me gusta, compartir y seguir más vídeos que tengo de esta y de otras materias. Muchas gracias.